Bienvenido a un viaje único y emocionante donde las historias sagradas, la sabiduría divina y las enseñanzas eternas cobran vida. Hoy desvelaremos los misterios y los milagros que han inspirado a millones a través de los siglos. Nunca olvides, Dios siempre está contigo y protege a tu familia. En medio de dificultades, cuando todo parece imposible y las soluciones humanas no funcionan, la respuesta no está en nuestra fuerza, sino en nuestra fe. Jesús nos enseña que incluso una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede mover montañas si la depositamos en Dios. A lo largo de la Biblia, vemos cómo aquellos que confiaron plenamente en el Señor experimentaron milagros y victorias. La fe no solo cambia lo que nos rodea, sino que también transforma nuestro corazón. Si depositas tu fe en Dios, por pequeña que sea, Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Capítulo 1. El poder de la fe en Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? Desde los tiempos antiguos, la fe ha sido el eje central que conecta al ser humano con Dios. En momentos de oscuridad y desesperación, cuando todo parece imposible, la fe emerge como una luz que ilumina el camino. La fe no es simplemente creer sin razón, sino confiar profundamente en el plan y en la soberanía de Dios. A menudo, cuando enfrentamos situaciones difíciles y no encontramos una salida clara, nos preguntamos, ¿qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Quizás estés en un momento así ahora, cuando las preocupaciones de la vida parecen abrumarte, o tal vez has estado orando, pidiendo con fervor, pero no has visto una respuesta. En esos momentos de incertidumbre, la fe nos invita a soltar el control y confiar en algo más grande que nosotros mismos. Jesús nos dio una clave poderosa para enfrentar cualquier circunstancia, y esa clave no está en nuestras manos, sino en nuestra fe. Jesús, en Mateo 5:20, nos enseña algo profundo y transformador. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. En este versículo, Jesús compara la fe con algo tan diminuto como un grano de mostaza, una semilla muy pequeña, pero que tiene un gran potencial. Esta metáfora nos muestra que no importa cuán pequeña pueda parecer nuestra fe, lo importante es a quién dirigimos esa fe. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, el Dios Todopoderoso que controla lo imposible, podemos ver grandes cosas suceder. A lo largo de la Biblia, se repite esta idea de que la fe es capaz de mover montañas, no porque tengamos el poder en nosotros mismos, sino porque es Dios quien actúa a través de esa fe. En Hebreos 11:6, se nos recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. La fe no solo nos conecta con el poder de Dios, sino que también es un requisito para agradarle y recibir sus bendiciones. Un claro ejemplo de este poder lo encontramos en la historia de Abraham. En Romanos 4:20-21, Pablo escribe sobre la fe inquebrantable de Abraham. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham, a pesar de todas las circunstancias adversas, creyó en la promesa de Dios, y por su fe, Dios cumplió su palabra. La fe es ese poder que nos sostiene en los momentos más difíciles, cuando lo lógico o lo visible parece desfavorable. No importa el tamaño de tu fe ahora.
Incluso si sientes que es pequeña como un grano de mostaza, recuerda que el poder de la fe no radica en su tamaño, sino en el Dios en quien confías. Cuando entregas tu vida, tus problemas, tus preocupaciones en manos de Dios, algo extraordinario sucede. La fe abre las puertas para que el poder de Dios actúe en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Hoy te invito a reflexionar sobre este poder. No importa cuán pequeñas sean tus fuerzas, si decides poner tu fe en Dios, esa semilla crecerá, y verás cómo montañas que antes parecían inamovibles comienzan a moverse. Capítulo 2. La fe como fuente de transformación. La fe es uno de los elementos más poderosos y transformadores en la vida de un creyente. No es simplemente un concepto abstracto o una creencia vaga. En las páginas de la Biblia, encontramos numerosas evidencias de que la fe es una fuerza viva, capaz de cambiar realidades y traer a la existencia aquello que parecía imposible. Pero, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede algo tan intangible como la fe tener un impacto tan grande en nuestras vidas? Para comenzar, es esencial entender que la fe no se basa en nuestras habilidades o en el control que podamos ejercer sobre nuestras circunstancias. Más bien, es una confianza plena y total en el plan y en la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos el porqué de las situaciones que enfrentamos. Como dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa fuerza que nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que Dios está obrando, aunque no podamos verlo inmediatamente. La historia de la transformación a través de la fe comienza con un corazón dispuesto a confiar completamente en Dios. Desde el principio de la creación, vemos ejemplos poderosos de cómo la fe fue el canal por el cual las personas experimentaron la intervención divina. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham. Él no solo creyó en la promesa de Dios de que sería padre de una gran nación, sino que confió en ese plan durante años, incluso cuando todo indicaba lo contrario. En Romanos 4:18 se nos dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Esta transformación, de ser un hombre sin hijos a ser el patriarca de una gran descendencia, fue posible únicamente a través de la fe. La fe no solo transforma las circunstancias externas, también actúa profundamente en el corazón del creyente. La transformación que Dios opera en nuestra vida no siempre se refleja de manera inmediata en lo externo, sino que primero trabaja en nuestro interior. En Efesios 2:8-9, Pablo nos recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe. Es la fe la que nos permite recibir la salvación, lo que a su vez transforma completamente nuestra vida espiritual. Este tipo de transformación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, es el resultado directo de la obra de Dios en nosotros cuando confiamos en Él. Un gran ejemplo de la fe como fuente de transformación lo encontramos en la vida de Pedro. En los Evangelios, vemos a un Pedro impulsivo, inseguro, y en ocasiones, lleno de dudas. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, cuando su fe fue renovada y fortalecida, Pedro se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia. Su vida fue transformada por completo, de un pescador común a un líder espiritual que llevó el mensaje del Evangelio a miles de personas. Esta transformación no fue producto de su propio esfuerzo, sino de su fe en el poder de Cristo.
Jesús mismo enfatizó el poder de la fe para transformar no solo nuestras vidas, sino también las circunstancias que nos rodean. En Marcos 11:24, dice: por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Este versículo subraya una verdad fundamental: la fe no solo nos conecta con Dios, sino que también tiene el poder de activar sus promesas en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa confiar completamente en el plan de Dios? Significa soltar nuestras propias agendas, nuestros propios deseos, y entregar nuestras preocupaciones y anhelos en las manos de Dios. Cuando hacemos esto, cuando entregamos nuestra vida con fe, Dios comienza a obrar de formas que van más allá de nuestra comprensión. Como se menciona en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La fe es, por tanto, el catalizador que permite que la transformación divina tenga lugar en nuestra vida. No se trata simplemente de creer que las cosas mejorarán, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto, y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Al confiar en su plan, aunque no siempre lo entendamos, nos abrimos a una vida de transformación y propósito. Hoy te invito a que examines tu corazón y te preguntes: ¿estoy confiando completamente en el plan de Dios para mi vida? Si lo haces, descubrirás que la transformación que buscas no está tan lejos como crees. La fe, esa fuerza viva que conecta lo terrenal con lo divino, está disponible para ti, lista para transformar cada aspecto de tu vida cuando confíes plenamente en el plan de Dios. Capítulo 3. Ejemplos de fe en la historia bíblica. La fe ha sido el corazón que impulsa las vidas de los personajes más importantes de la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos ejemplos extraordinarios de hombres y mujeres que, a través de su confianza en Dios, fueron testigos de milagros que cambiaron no solo sus vidas, sino también la historia de la humanidad. Estos relatos no son simplemente historias antiguas, sino lecciones vivas y vigentes para nosotros hoy, recordándonos que la fe es capaz de desafiar lo imposible y traer la intervención divina en las circunstancias más desesperadas. Uno de los ejemplos más emblemáticos de fe en la Biblia es Noé. En un tiempo en que la maldad y la corrupción llenaban la tierra, Dios eligió a Noé para llevar a cabo un plan que parecía insensato a los ojos humanos. En Hebreos 11:7, se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. A pesar de no haber visto ninguna señal de lluvia o diluvio, Noé obedeció a Dios y construyó el arca, demostrando una fe inquebrantable en la promesa divina. Su fe no solo lo salvó a él y a su familia, sino que también preservó la humanidad. Otro gran ejemplo de fe lo encontramos en la vida de Moisés. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, una tarea que parecía imposible. Uno de los momentos más icónicos de esta historia fue cuando Moisés levantó su vara, y en un acto de total confianza en Dios, vio cómo el mar Rojo se abrió ante sus ojos. Éxodo 14, 21-22 describe el milagro. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que retrocediera el mar con un fuerte viento del este toda la noche, y convirtió el mar en tierra seca. Así las aguas quedaron divididas.
Este acto de fe no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una lección de cómo la obediencia y la confianza en Él pueden abrir caminos donde antes no existían. Otro ejemplo destacado de fe es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham no solo creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez, sino que también estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, en obediencia a una prueba divina. En Hebreos 11, 17-19 se narra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta disposición a obedecer, incluso en lo más doloroso, revela una confianza total en que Dios cumple sus promesas, sin importar cuán imposibles parezcan. Además de estos grandes patriarcas, también encontramos ejemplos de fe en figuras menos prominentes, pero igualmente poderosas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 9, 20-22, se nos narra la historia de una mujer que sufría de hemorragias durante 12 años. Ella creía que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Su fe era tan fuerte que, al tocar el borde de su manto, fue curada instantáneamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Este ejemplo nos muestra que no se requiere de grandes actos públicos para tener una fe que mueva el corazón de Dios, incluso en lo más simple. La fe tiene el poder de traer sanidad y restauración. Jesús también destacó constantemente la importancia de la fe en su enseñanza. En Marcos 11:24, Jesús afirma: por tanto, les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Aquí, Jesús subraya el papel fundamental de la fe en la vida de un creyente. La oración, acompañada de fe, tiene el poder de mover el cielo y la tierra, y traer la voluntad de Dios a la vida de las personas. Estos ejemplos nos enseñan que la fe no es solo creer en lo que es visible o lógico, sino confiar plenamente en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Como vemos a lo largo de la Biblia, la fe tiene la capacidad de transformar lo ordinario en lo extraordinario y traer el poder sobrenatural de Dios a nuestra vida. Capítulo 4. La fe como camino de pruebas. La fe es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que poseemos como creyentes. Es el vínculo que nos conecta con Dios, el que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias, y nuestros momentos de dolor en testimonios de esperanza. Sin embargo, este camino no siempre es fácil. Aunque la fe nos guía y nos fortalece, también es constantemente puesta a prueba. En esas pruebas es donde verdaderamente se revela la profundidad de nuestra confianza en Dios y la capacidad de nuestra fe para resistir las tormentas de la vida. Uno de los ejemplos más claros de esta verdad lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, pero esa promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar muchos años, incluso cuando las circunstancias parecían completamente desfavorables. En Génesis 15, 5, Dios le dijo a Abraham: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aunque Abraham envejecía y Sara,
su esposa, seguía estéril, la fe de Abraham no flaqueó. Romanos 4, 20-21 lo describe de esta manera: tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Este es un recordatorio poderoso de que, en el proceso de espera y prueba, la fe puede fortalecerse en lugar de debilitarse. Otro ejemplo notable de la fe como camino de pruebas lo encontramos en la vida de Job. Job es conocido por su increíble sufrimiento, perdió a su familia, sus bienes y su salud. A pesar de estar rodeado de dolor y desesperación, nunca dejó de confiar en Dios. En Job 1:15, dice una de las declaraciones de fe más impactantes de toda la Biblia: aunque él me mate, en él esperaré. A lo largo de todo su sufrimiento, Job mantuvo su fe firme, y al final, Dios le restituyó todo lo que había perdido, multiplicando sus bendiciones. Job es un ejemplo viviente de que las pruebas no solo revelan nuestra fe, sino que también nos preparan para mayores bendiciones. Las pruebas, aunque dolorosas, tienen un propósito. Santiago 1, 2-4 nos lo explica con claridad: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Las pruebas son el fuego que purifica nuestra fe, haciéndola más fuerte y madura. Nos enseñan a depender completamente de Dios y nos preparan para los desafíos que vendrán en el futuro. Es importante recordar que, aunque la fe sea puesta a prueba, no significa que Dios nos haya abandonado. A menudo, en los momentos de mayor oscuridad, Dios está obrando de maneras que no podemos ver. En Hebreos 11:1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque en el momento las pruebas parezcan insuperables y las respuestas divinas no lleguen de inmediato, la fe nos da la confianza de que Dios está en control y que su plan es perfecto, aunque no lo entendamos completamente. Jesús mismo nos advirtió sobre las pruebas que enfrentaríamos en nuestra vida de fe. En Juan 4:33, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las pruebas son una parte inevitable de nuestra vida en este mundo caído, pero no estamos solos en ellas. Jesús nos asegura que, así como Él venció, nosotros también podemos superar las pruebas cuando confiamos en Él. En resumen, la fe no es una garantía de que nuestra vida estará libre de dificultades. Al contrario, las pruebas son una parte esencial del viaje de la fe. Pero es precisamente en esas pruebas donde nuestra fe se fortalece y crece. La verdadera fe no se derrumba ante los desafíos, al contrario, se convierte en un testimonio del poder de Dios. Así como Abraham esperó con paciencia y Job soportó con perseverancia, también nosotros podemos enfrentar nuestras pruebas con la seguridad de que Dios está con nosotros, y que al final, nuestra fe nos llevará a la victoria. Capítulo 5. La suficiencia de la fe en Dios. En la vida de fe, muchos de nosotros hemos enfrentado momentos en los que nos preguntamos si nuestra fe es suficiente. Nos preguntamos si somos capaces de ver el poder de Dios actuando en nuestra vida o si, tal vez, nuestra fe es demasiado débil para lograr algo significativo.
Esta duda no es nueva ni extraña. Incluso los discípulos de Jesús, quienes caminaron con él y fueron testigos de sus milagros, en algún momento pidieron: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Sin embargo, la respuesta a esa inquietud siempre es la misma: sí, tu fe es suficiente, pero no se trata de su tamaño, sino de en quién depositas esa fe. Jesús mismo enseñó en Mateo 5:20, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible. El tamaño de la fe no es lo que importa. Un pequeño grano de mostaza, insignificante a la vista, tiene un potencial enorme cuando está dirigido hacia Dios. El poder de la fe no está en nosotros, sino en el Dios Todopoderoso que respalda esa fe. A través de este principio, Jesús nos recuerda que aunque nuestra fe sea pequeña, si está depositada en Él, puede hacer cosas grandes e inimaginables. A lo largo de la Biblia, encontramos historias que nos demuestran que Dios no requiere una fe perfecta o inmensa para obrar maravillas. Pensemos en la historia de Gedeón, quien fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Gedeón no era un hombre con una gran confianza en sus habilidades ni tampoco mostraba una fe abrumadora al principio. De hecho, pidió señales varias veces para asegurarse de que era Dios quien lo llamaba. Jueces 6, 36-40. Sin embargo, Dios no lo rechazó por su falta de fe inicial. En cambio, usó a Gedeón, un hombre con una fe tambaleante, para lograr una gran victoria. Esto demuestra que, aunque nuestra fe pueda comenzar pequeña o frágil, si confiamos en Dios, Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Un ejemplo similar lo encontramos en la vida de Pedro. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro fue el único discípulo que se atrevió a salir del barco y caminar hacia él. Sin embargo, cuando comenzó a dudar y a prestar atención a las olas y el viento, empezó a hundirse. Jesús lo rescató y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 2:31. A pesar de la aparente insuficiencia de la fe de Pedro en ese momento, Jesús no lo abandonó. Le dio una lección, pero también lo rescató, mostrando que incluso cuando nuestra fe vacila, Dios sigue estando allí, listo para sostenernos y guiarnos. La verdadera lección aquí es que no debemos obsesionarnos con cuán grande o perfecta es nuestra fe, sino con a quien confiamos nuestras vidas. En Marcos 9, 23-24, un padre que buscaba la sanación de su hijo clamó a Jesús diciendo: «Creo. Ayuda mi incredulidad». Este hombre reconocía que su fe no era perfecta, pero sabía que Jesús tenía el poder para hacer lo imposible, y fue esa confianza, por pequeña que fuera, la que permitió que su hijo fuera sanado. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él toma lo poco que tenemos y lo multiplica. Isaías 40, 29-31 dice: «Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que está débil». Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Aquí, Dios nos muestra que nuestra debilidad o falta de fe no es un obstáculo para su obra. Al contrario, Él nos fortalece y nos da lo que necesitamos para continuar. La suficiencia de la fe no está en nosotros, sino en Dios. Mientras nuestra fe esté puesta en Él,
será suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. Así que, a medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón y confía en que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. No te preocupes por cuán pequeña o imperfecta creas que es tu fe. Dios puede usar incluso lo más pequeño para cumplir sus propósitos y manifestar su poder, tal como lo hizo con aquellos que vinieron antes que nosotros.